Bienvenidos a Legalmente Simple, el espacio donde el derecho se explica fácil, claro y sin enredos. Hola, hoy nos encontramos en un espacio más de Legalmente Simple, un espacio creado en la compañía por el equipo de Jurídica y Talento Humano con la intención de incentivar a las personas a que consulten sobre temas legales que son del común para todos. Y nos acompaña Luisa Cano, una de nuestras abogadas. ¿Cómo estás, Luisa? Así es, Meli, muy bien, gracias por invitarnos a este espacio. La idea es que las personas se vayan con unos tipsitos básicos, pero muy importantes en aspectos legales y que finalmente consulten en el consultorio jurídico. Es un espacio abierto para todos los empleados de Inbesa, es completamente gratuito, personal, confidencial y lo hacemos las dos abogadas que hacemos parte del equipo de gestión legal. Así es, ahorita les vamos a contar un poco de cómo acceder a ese espacio, pero empecemos y entremos en materia, Luis, y vamos a hablar un poco acerca del tema de la propiedad o qué tanto soy dueña o dueño sobre un predio, un terreno, o lo que siempre nos han dicho, es que me dejaron un airecito de herencia. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema porque son muchas las inquietudes que surgen con este tema. Así es, Meli, gracias. Este es un tema que nos consultan mucho en el consultorio jurídico porque las personas no tienen muy claro cuál es la diferencia entre poseedor y propietario. Entonces yo creo que es importante partir de esa base que es lo más elemental, y es que cuando vos sos poseedor simplemente tenés un control físico de ese espacio que te dejó el abuelo, el tío, el amigo, el sobrino, pero finalmente quien verdaderamente tiene el derecho de propiedad y el título es verdaderamente el propietario, como bien lo dice su nombre. Si vos me decís, ay Luisa, ¿y yo dónde puedo consultar eso? Siempre la recomendación más importante antes inclusive de entregar dinero es: voy a consultar el certificado de tradición y libertad de ese predio que voy a pretender adquirir o que ya estoy en posesión, para identificar cuáles han sido las tradiciones o las propiedades o los derechos de propiedad de ese terreno o de esa casita. ¿Qué puede pasar si soy entonces solo poseedor? ¿Qué riesgos pueden existir? ¿Y cómo me doy cuenta hasta qué punto soy o no soy propietario de una vivienda? Sí, esa es una pregunta muy importante, Meli. Primero, puedes consultar en el certificado de tradición y libertad, te lo descargas de la página de la Superintendencia de Notariado y Registro. Allí solo debes saber el número de matrícula inmobiliaria para poder identificar si eres o no propietario o poseedor. ¿Cuál es el riesgo más importante? Que cuando vos sos solo poseedor, es decir, no tenés el derecho de propiedad, fácilmente pueden llegar a embargar ese terreno donde vos estás habitando como poseedor, porque llegan a embargar al que tenía el derecho de propiedad, que puede que sea el anterior dueño que vos conociste, quien te vendió, o inclusive él también solo te haya vendido una posesión. Ok. ¿Cuánto dura un documento de estos de propiedad que uno descarga normalmente? ¿Eso tiene un tiempo de vencimiento, de vigencia? Pues no es que tenga como tal una vigencia. La recomendación es que antes de firmar una promesa de compraventa, casi que lo descargues ese mismo día para conocer en tiempo real cuál es el estado de ese inmueble o ese terreno. Pero no es como tal que tenga una vigencia, sino que es más una recomendación legal y para efectos prácticos. Ok. Bueno, pasa mucho y preguntan mucho que si compro un lote, un terreno, solo con un documento privado, ya me hace propietario. Entonces, ahí es lo que llamamos la famosa compraventa. Bueno, ¿cómo debe ser realmente este proceso para que realmente yo pueda ser propietario de ese terreno o lote que compro? Te entiendo. Normalmente las personas lo que hacen es que firman un documento privado, que es este documento que regularmente se autentica en notaría, pero ahí no para la situación. El deber ser es que luego de que tengas esta promesa de compraventa, más adelante, de acuerdo a los términos y condiciones que se establezcan en el contrato de compraventa, luego esa compraventa la registres. Primero pasa a ser escritura pública y ya después esta escritura pública tú la debes registrar en la oficina de instrumentos públicos del lugar de ubicación del inmueble. Yo sé que eso suena muy largo y muy engorroso, pero afortunadamente las notarías son quienes se encargan de hacer este proceso. Pero ojo, ahí es muy importante identificar que cuando tú eres el comprador, tú sí tienes el deber y la responsabilidad de estar haciéndole seguimiento a ese registro. Simple, llamadita a la notaría. Mira, yo tengo este trámite, es la escritura número tal del año 2026,
ya fue sujeta a registro, no fue sujeta a registro, para que tú tengas la certeza de que el trámite sí se llevó a cabo. Tú puedes verificar posteriormente en el certificado de tradición y libertad, nuevamente ingresas a la página de la Superintendencia de Notariado y Registro, que en efecto sí se registró la escritura. Ok. Me surge una pregunta y es, ¿una compraventa tiene vencimiento? ¿Debo decir en la compraventa, poner unos límites, un plazo? Y si los pongo, y si sí, ¿qué pasa si se me pasan esos plazos y no he hecho la escritura? De acuerdo. Sí, Meli, normalmente en las compraventas redactamos una clausulita que nos indica otorgamiento de escritura pública. Entonces ahí se pone el día en el que se va a firmar la escritura pública. Ahí es donde en efecto se pasa la transferencia del dominio, pero acá hay que hacer una anotación muy importante y es que no pasa todavía a ser oponible a terceros, que los terceros puedan ver que yo soy la nueva propietaria hasta que esa escritura no quede registrada en el certificado de tradición y libertad. Ok, por eso la importancia de hacer seguimiento a ese proceso. Completamente de acuerdo. Y siempre la recomendación es, si usted tiene dudas porque va a comprar un terreno, pues venga, acudamos al espacio del consultorio jurídico, que las niñas que hacen parte del equipo del consultorio jurídico con mucho gusto lo van a orientar y le van a explicar qué debe tener en cuenta y qué debe revisar antes de firmar una promesa de compraventa. Importante, Luis, porque esos son unos de los temas que muy comúnmente nos llegan a la compañía, al equipo de talento humano, e inclusive hace parte de la gestión que se hace en el trámite de entrega de cesantías, que sabemos todos que también se pueden otorgar para el tema de vivienda y que el trámite es a través de la compañía y que cuando vamos a empezar a mirar la legalidad de ese predio, de ese terreno, de esa vivienda que se está comprando, empezamos a encontrar un montón de situaciones frente a la propiedad o no, frente a ese inmueble. Yo creo, Meli, que acá un puntico adicional que también nos consultan mucho, porque es que es más usual de lo que creemos la compra de posesiones, y es, si listo, yo tengo un terreno en posesión hace más de 10 años, ¿yo puedo llegar a ser propietario? La respuesta es que sí, pero va a ser un proceso muy largo, muy extenso, donde tienes que presentarlo ante un juez para solicitar la declaración de pertenencia. Vos podés hacerlo, pero tenés que estar en la posibilidad de probar que vos has estado en la custodia y en la administración de ese predio, es decir, has pagado impuestos, has pagado servicios, le has realizado mejoras, y el juez simplemente sigue el curso del proceso y determina si sí puede declarar la pertenencia de ese predio, pero es un proceso largo, dispendioso y costoso. Entonces, a la final siempre va a ser mejor identificar si estoy comprando un derecho real de dominio o si simplemente estoy comprando una posesión. Luis, para cerrar, ¿cómo las personas se dan cuenta o cómo pueden saber si son pasar de ser poseedores a ser propietarios de ese predio o ese lugar que están comprando? Sí. Yo creo que parezco un disco rayado con el certificado de tradición y libertad, pero finalmente este documento es la hoja de vida de un inmueble donde te va a contar todos los antecedentes. Entonces lo más importante es descargarse ese documento con la fecha de hoy y el nombre de la persona que dice estarte vendiendo debe aparecer titular del derecho real. Eso es indispensable para yo poder asegurar que le estoy comprando al verdadero dueño. Así es. Yo creo que el gran mensaje acá que nos llevamos de este episodio es, así parezca un poquito más largo el trámite y así de pronto implique ver y validar un poco más la documentación, yo creo que vale la pena. Una vivienda, un terreno sin inversión que posiblemente va a ser para ustedes o para muchos la herencia o lo que le van a dejar a su familia, a sus hijos o el lugar donde van a vivir. Entonces, hagámoslo con cuidado y aprovechemos este espacio del consultorio jurídico para que estas dudas Luisa y Karina las solucionen y les puedan dar las guías y los elementos necesarios para que el trámite sea el correcto. De acuerdo, muchas gracias, Meli, por el espacio. Los invitamos entonces a que pidan su cita en el consultorio jurídico con la información que les va a salir aquí abajo. Esto fue Legalmente Simple. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos para más contenido claro y útil y déjanos tus comentarios sobre qué otros temas quisieras que tratáramos.